Hola, el día de hoy hablaremos acerca del transporte de ácidos grasos. Nosotros somos Sharon Aguilar, Valeria Ávila, Omar Contreras, Fernanda Gómez, Alicia Gutiérrez y Aileen Sanavia, alumnos de la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC. Comenzamos entonces con la estructura de los lípidos. Los lípidos serán un grupo heterogéneo de moléculas orgánicas cuya única característica común será que son hidrófobas. Esto quiere decir que son insolubles en agua. Sin embargo, pueden ser solubles en sustancias orgánicas apolares como el éter o el benceno. Van a estar compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y existirán casos en los que pueda estar integrado también fósforo, nitrógeno o azufre. Dentro de las funciones principales de estos compuestos tendremos que serán una fuente bien importante de energía para la célula. Además, serán los componentes principales de la membrana celular. Tendremos también que participarán en la regulación coenzimática, en la formación de hormonas esteroideas, la formación de prostaglandinas e incluso en las plantas los vamos a encontrar formando a los pigmentos fotosintéticos como la clorofila y los betacarotenos, por decir algo. Comenzamos ahora con las generalidades de los ácidos grasos. Derivados de ácidos grasos van a ser la forma en la que las grasas y los aceites van a ser almacenados en el cuerpo. ¿En qué va a consistir? Vamos a tener a un grupo carbonilo unido a una cola hidrocarbonada, ¿no? Entonces, los ácidos grasos van a ser derivados hidrocarbonados con cadenas de longitud variable. Este grupo carbonilo va a hacer que las moléculas de estos ácidos grasos sean ligeramente anfipáticos, porque vamos a tener una parte que va a ser ligeramente compatible con el agua y una cola que no lo va a hacer. Sin embargo, existirán veces en las que las colas son tan largas, si la molécula es tan grande, que pues esta parte pequeña del grupo carbonilo pues no hace nada en comparación a esa colota, termina ganando la parte hidrofóbica de esta molécula. Vamos a tener dos tipos, a los ácidos grasos saturados y los insaturados, y con esto nos referimos a la cantidad de hidrógenos que posee la molécula. Si es un ácido graso saturado, pues va a estar saturado, lleno con todos los hidrógenos posibles en sus enlaces, los carbonos, y si tenemos un ácido graso insaturado, pues va a ser un ácido graso que va a poseer algún enlace doble o algún enlace triple. Los ácidos grasos esenciales serán aquellos que no pueden ser sintetizados por el cuerpo, y estos serán el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico. El ácido linoleico será el precursor del ácido araquidónico, el sustrato para la síntesis de prostaglandinas, y el ácido alfa-linolénico será precursor de los ácidos grasos importantes para el crecimiento y el desarrollo. Soy Valeria Ávila y les voy a hablar sobre la digestión, absorción y secreción de los lípidos. Se inicia la digestión de los triacilgliceroles en el estómago mediante dos enzimas que son parte de la familia enzimática triacilglicerol éster hidrolasa. La lipasa lingual se produce en las glándulas posteriores de la lengua, mientras que la lipasa gástrica se secreta en la mucosa gástrica. Su función es hidrolizar los ácidos grasos de 12 o menos carbonos de los triacilgliceroles. La emulsificación va a iniciar en el duodeno mediante la combinación de la peristalsis con las sales biliares. Estas sales biliares se sintetizan en el hígado y se almacenan en la vesícula biliar. Su función es estabilizar las gotas de lípidos de la dieta para que cuando se dé la peristalsis y estas se hagan más pequeñas no se fusionen y las enzimas puedan trabajar eficazmente. Los triacilgliceroles, ésteres de colesterilo y los fosfolípidos de la dieta se digieren enzimáticamente. Las moléculas de triacilglicerol son demasiado grandes para los enterocitos, por lo que la lipasa pancreática actúa retirando los ácidos grasos del carbono 1 y 3, obteniendo 2 monacilglicerol y ácidos grasos libres. A su vez, el jugo pancreático contiene mucho de la fosfolipasa A2. Esta enzima permite la degradación de lípidos, ya que quita un ácido graso del carbono 2 y queda un lisofosfolípido. Cabe de mencionar que existen otras fosfolipasas, sin embargo la A2 es la que tiene mayor importancia. Los productos primarios de la digestión que se dio en el ayuno se tienen que juntar con sales biliares y vitaminas liposolubles, esto para formar micelas mixtas. El transporte de los lípidos hidrofóbicos es facilitado por la superficie hidrofílica de las micelas, que se acercan al borde en cepillo de los enterocitos y son absorbidos. Ahora el triacilglicerol y el colesterol éster se deben de resintetizar. Primero es que los ácidos grasos de cadena larga se deben de activar. Esto lo hace la acilcoenzima A sintetasa. Como también los dos monacilgliceroles se deben de convertir en triacilgliceroles, por lo que pasan por dos acetiltransferasas. Los ácidos grasos de cadena corta y mediana se liberan a la circulación portal y son transportados por la albúmina. Estos triacilgliceroles y ésteres resintetizados son liberados en lipoproteínas por exocitosis. Composición de las lipoproteínas. Los lípidos deben ser transportados a los diferentes órganos para ser utilizados o almacenados, por lo que para poder circular en la sangre, que es un medio acuoso, forman complejos lipoproteicos denominados lipoproteínas, que están constituidas por un núcleo central de triglicéridos y ésteres de colesterol y recubiertas por una capa de proteínas, fosfolípidos y colesterol libre
de manera que la parte no polar quede hacia el interior y la parte polar hacia el exterior. Su función es la de constituir un medio de transporte y un reservorio circulante para los lípidos. Las apoproteínas son proteínas específicas que componen a estas lipoproteínas. Algunas son integrales y no se pueden eliminar, mientras que otras están unidas a la superficie y están libres para transferir a otras lipoproteínas. Entonces, dentro de las funciones generales de esas apoproteínas, encontramos que forman parte de la estructura de las lipoproteínas, son ligandos para unirlas a sus receptores, actúan como inhibidores para las interacciones con el receptor, son moduladores de la actividad enzimática del metabolismo y también pueden actuar como cofactores. Dentro de la clasificación de las lipoproteínas encontramos a los kilomicrones, que tienen la función de transportar los ácidos grasos desde los intestinos hasta el hígado y otros tejidos, las lipoproteínas de muy baja densidad o PLDL, que son las encargadas de transportar lípidos desde el hígado hacia los tejidos extrahepáticos, las LDL o lipoproteínas de baja densidad, que tienen como función principal transportar lípidos, sobre todo el colesterol, a las gónadas para producir testosterona o progesterona y a la corteza suprarrenal para producir hormonas esteroideas. Y por último tenemos a las HDL o lipoproteínas de alta densidad, que participan en el transporte reverso del colesterol y en el metabolismo de LDL y de kilomicrones. Muy bien, ahora les hablaré acerca de la vía exógena del transporte de ácidos grasos. La vía exógena transporta los lípidos de la dieta desde el intestino al hígado y a las células periféricas, especialmente al tejido adiposo. Estos lípidos son los triglicéridos, el colesterol y los fosfolípidos, que son ensamblados en los kilomicrones, los cuales contienen la apoproteína B48, que es sintetizada en el intestino, y además de las apoproteínas A1, A2 y A4. Estos son vertidos desde el intestino a la linfa para alcanzar luego el torrente sanguíneo. En la circulación, los triglicéridos localizados en el interior de los kilomicrones son hidrolizados por el sistema de la lipasa lipoproteica o LPL del sistema endotelio vascular. Esta reacción de hidrólisis por medio de la LPL requiere para su correcto funcionamiento que ésta se active desde la LPL nativa, que es un monómero, a la forma de LPL activa en forma de dímero. Y para este proceso necesita de múltiples enzimas, proteínas, lipoproteínas y hormonas. A su vez, esta hidrólisis produce la liberación de ácidos grasos libres que serán captados por el tejido graso y el muscular estriado, donde se oxidarán y producirán energía o se almacenarán tras ser esterificados de nuevo, formando triglicéridos, y contribuyendo así a mantener los depósitos grasos. Los kilomicrones, a medida que circulan, van perdiendo triglicéridos, se vuelven más pequeños, densos y se enriquecen en colesterol y apoproteína E, que es imprescindible para la unión a receptores hepáticos, y la cual obtiene con ayuda de las HDL. Y es así como se transforman en remanentes de kilomicrones. Estos remanentes de kilomicrones serán retirados de la circulación por el hígado utilizando receptores para LDL o, en menor proporción, los denominados LRP1 o LDL Receptor Related Protein o LPR5. Y como consecuencia de este proceso de captación de los kilomicrones, en situaciones con metabolismo normal, tras 4 a 6 horas, los kilomicrones prácticamente desaparecerán del torrente circulatorio y tras 10 horas de ayuno han desaparecido totalmente. Casi todos los triglicéridos que son transportados por los kilomicrones serán utilizados en el tejido extrahepático, mientras que casi todo el colesterol es entregado nuevamente al hígado. Y una pequeña proporción de los remanentes de kilomicrones serán extraídos por los tejidos periféricos. Continuaremos ahora con la vía endógena de transporte de ácidos grasos. Cuando hablamos de una vía endógena, entonces estamos haciendo uso de los triglicéridos endógenos, es decir, los que sintetiza nuestro hígado, y no de los triglicéridos exógenos que provienen del intestino, como ya se explicó en la vía exógena. La ruta endógena igual es una vía del metabolismo de las lipoproteínas, pero esta se encarga más que nada de reenviar los lípidos desde el hígado hacia los tejidos cuando se necesita movilizar parte de las grasas o cuando se necesita enviar los lípidos a las zonas de reserva, ya que el hígado no puede quedarse con toda la síntesis de triglicéridos. Si fuera de esta manera, se tendría una patología llamada hígado graso. Entonces sabemos que los triglicéridos que se sintetizan en el hígado tienen que ser transportados a otros tejidos de la periferia, y para ello se hace uso de lipoproteínas como la VLDL, la LDL y la IDL. Las VLDL se forman en el hígado y su función es precisamente el transporte de triglicéridos y colesterol desde el hígado hacia otros tejidos. Tiene 3 tipos de apoproteínas y a medida que va dejando parte de su contenido de triglicéridos también se va quedando sin cargamento, es decir, que deja alguna apoproteína, y esto forma las IDL con 2 tipos de apoproteínas. Las LDL de igual forma son sintetizadas en el hígado, pero son un paso más avanzado en el metabolismo de VLDL. Como mencioné, estas van a transportar triglicéridos y colesterol. Las LDL solamente transportan el colesterol y además solo tienen un tipo de apoproteína. En este esquema vemos representada la vía endógena que inicia en el hígado cuando nace la molécula VLDL marcada por la ApoB100. Y esta VLDL naciente con la ApoB100 pasa a la circulación sanguínea, en donde un
un HDL le presta, por así decirlo, la ApoC2 y la ApoE. Y ahora la VLDL madura con ApoB100, ApoE y ApoC va a pasar por los capilares periféricos, donde con la ApoC2 va a estimular a la lipoproteína lipasa extracelular para que le quiten los triglicéridos y le extraigan los ácidos grasos, ya sea para almacenarlos o en caso del tejido muscular utilizarlos. Una vez utilizada la ApoC2 es regresada al HDL y ahora la ApoB100 y ApoE marcan la existencia de la IDL, la cual es una transición entre las lipoproteínas VLDL y LDL. Esto ocurre en un periodo corto y después se devuelve también la ApoE al HDL y ahora se convierte en la LDL madura. Entonces, esta proviene de una VLDL a la que en la periferia le quitaron sus triglicéridos, dejándolos solamente con el colesterol y en su superficie a la ApoB100, misma que se utiliza para señalizar en la periferia su endocitosis por las células periféricas extrahepáticas para así aportarles el colesterol que requieran para hacer sus procesos naturales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Omar Contreras y yo les voy a hablar del transporte de retorno de colesterol. Primero tenemos que ver qué es el transporte inverso del colesterol. Y el transporte inverso del colesterol hace referencia al transporte del colesterol desde la periferia, desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Y bien, partiendo desde la premisa de que el colesterol no puede ser catabolizado por las células animales, como son las nuestras de los seres humanos, es de vital importancia contar con un mecanismo que regule sus niveles de concentración en el organismo y así prevenir enfermedades como la aterosclerosis y o alguna enfermedad de tipo cardiovascular. Este mecanismo de control es llevado a cabo por la lipoproteína HDL o también llamado colesterol bueno, que es esta que tenemos aquí. La HDL se sintetiza en el hígado y en el intestino delgado. Estas contienen principalmente a la ApoA1, otras apolipoproteínas y a la enzima lecitina colesterol aciltransferasa o LCAT, que cataliza la formación de ésteres de colesterol a partir de la lecitina y el colesterol. La HDL pasa por un proceso de nacimiento y maduración. Primero, la LCAT, que se encuentra en la superficie de las partículas de HDL nacientes, convierte el colesterol y la fosfatidilcolina de los kilomicrones y de las VLDL residuales en ésteres de colesterol, transformando la HDL naciente en una partícula de HDL madura. En esta imagen podemos apreciar cómo de una célula que se encuentra en la periferia, a través de su receptor, que es un transportador, el ABCG, vamos a obtener colesterol y lo vamos a ir acumulando en la HDL que es naciente, y a través de la LCAT vamos a ir formando a la HDL madura. Aquí tenemos el esquema como la HDL más la función de la LCAT nos va a dar a la HDL madura. La HDL naciente también puede captar colesterol de células extrahepáticas ricas en colesterol, como lo son las células espumosas. Las células espumosas van a ser básicamente macrófagos con lípidos en su interior. En este caso pues ya tenemos que los macrófagos tienen como precursores a los monocitos, después viene el macrófago y obtiene lípidos a través de la LDL y después se convierte en una célula espumosa. Para recoger ese colesterol de nuestro organismo, primero la ApoA1, que se encuentra en las HDL, debe interactuar con los transportadores ABC que se encuentran en las membranas de las células y permiten la salida del colesterol al medio extracelular. Aquí tenemos este esquema en el que podemos apreciar básicamente lo que ya comentamos. La HDL se sintetiza en el hígado y en el intestino delgado. Aquí tenemos a su precursor con la ApoA1 solamente. Después tenemos a la HDL naciente y a la HDL madura. Para que la HDL naciente pueda madurar, como ya comentamos, tiene que interactuar con los receptores ABC, en este caso ABCA1, de las células de la periferia, y de esta manera el colesterol que se encuentra en el medio intracelular va a poder ser transportado al medio extracelular y se va a poder unir a la HDL naciente para formar a la HDL madura. Este colesterol, como ya vimos, puede ser de células periféricas así como de macrófagos, que en este caso van a ser llamadas células espumosas. Una vez que tengamos el HDL maduro ya completo, va a ser dirigido de nuevo ahora sí hacia el hígado y va a interactuar con este receptor de los hepatocitos llamado SRB1. Cuando la HDL se une a los receptores SRB1 de la membrana plasmática de los hepatocitos, estos receptores facilitan la transferencia parcial y selectiva del colesterol y otros lípidos presentes en la HDL al interior de la célula. Una vez que la HDL es descargada, pasa entonces a recircular al torrente sanguíneo y extrae más lípidos de los kilomicrones residuales y de las LDL, así como las células sobrecargadas con colesteroles.
Para concluir, es importante reiterar la importancia del conocimiento de los temas vistos durante este video, saber cuál es la función de cada lipoproteína, cómo se transporta el colesterol, cómo se lleva a cabo el metabolismo de los lípidos en general, es de suma importancia a la hora de realizar un diagnóstico. También sirve para entender mejor cómo cuidar nuestra alimentación y prevenir afecciones relacionadas con el manejo que le da nuestro cuerpo a estas sustancias. Esta información nos ayuda también a identificar posibles enfermedades derivadas del mal funcionamiento de determinados órganos, como lo son, en este caso, el hígado y el intestino delgado. Gracias por su atención durante todo el video. Mi equipo y yo les deseamos éxito en la persecución de todas sus metas.